Despierta al milagro divino. Oración celestial basada en Juan 3 y 16 para un día sobrenaturral. El sol se asomaba tras las montañas y las aves comenzaban su canto matutino en el barrio vibrante de Doña Ana. Su hogar, un lugar donde el aroma a comida casera se mezclaba con la fragancia de flores frescas, se había convertido en un refugio de fe. Sin embargo, esa luz familiar había sido ensombrecida por el diagnóstico de su hijo menor, Andrés. Una enfermedad terminal acechaba las esperanzas del hogar, y con ella, la oscuridad se filtraba en la vida de la familia. En cada rincón, la desesperación se sentía pesada. ¿Cómo podría el amor de Dios permitir tal sufrimiento? Pero ella, Doña Ana, se aferraba a la promesa de Juan 3 y 16, esa palabra poderosa que aún iluminaba su corazón, porque de tal manera amó Dios al mundo. Las oraciones en familia se intensificaron con cada luna llena. En las noches el eco de súplicas era más que un murmullo, era un clamor sincero para que el cielo escuchara sus corazones quebrantados. La comunidad, solidaria y compasiva, llenaba el barrio de vigilias, uniendo sus voces en un solo coro de devoción. Pero la incredulidad tuvo un aliado imprevisto. Los dos hijos mayores de Doña Ana comenzaron a dudar de la fuerza de la oración, sintiéndose impotentes ante la enfermedad de su hermano. Cada visita al hospital era un viaje al abismo. Mediante lágrimas y suspiros, Doña Ana recordaba las enseñanzas de su madre sobre el poder de la fe. Sin embargo, a veces las dudas la asaltaban como sombras. ¿Cómo puede Dios permitir esto?, resonaba en su mente cada vez que veía a Andrés en su cama, frágil y vulnerable. La atmósfera se tornaba pesada al mirar a sus hijos mayores, sus rostros llenos de incertidumbre. En medio de su lucha una luz aparecía en forma del anciano pastor de la parroquia, un faro de sabiduría espiritual. Una noche, mientras oraba, recibió un mensaje divino: tu fe será recompensada. El milagro está en camino. Doña Ana, al escuchar esas palabras, sentía una mezcla de esperanza y presión. La comunidad entera aguardaba ansiosa. Las oraciones se volvían más fervientes, cada encuentro en la iglesia una explosión de energía espiritual. Siente la presencia del milagro, se decía entre murmullos, y esa fe colectiva crecía en intensidad. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Cada día en el hospital era una prueba, y el avance de la enfermedad se hacía palpable. Pero una noche en una vigilia especial en la iglesia, Doña Ana sintió una poderosa presencia. La congregación, unida en un canto ferviente, clamaba al cielo y al mirar al anciano pastor, su corazón se llenó de paz. Era como si la luz divina tocara su piel, y de repente, la imagen de Andrés se alzó fuertemente en su mente. Quizás este era el momento esperado, el momento del milagro. Finalmente, al regresar del hospital, Doña Ana recibió la noticia que tanto temía: el final estaba cerca. La incredulidad envolvía a su familia, y sentir la soledad se hizo casi insoportable. Sin embargo, en una profunda oración, se encontró aferrándose con todas sus fuerzas a la poderosa promesa de Dios. Juan 3 y 16 resonaba más que nunca en su corazón. ¿Vería el milagro que tanto anhelaba? La incertidumbre quedaba flotando en el aire y la comunidad, expectante, aguardaba con el mismo fervor. La historia, cargada de fe y misterio, apenas comenzaba. El día transcurrió arrastrándose, como un río que se enfrentara a una piedra inmensa. Doña Ana se despertó con un nudo en el estómago. La angustia apretaba su corazón, pero también había un destello de luz. Ese día, iría de nuevo al hospital. La extraña sensación de que algo grandioso estaba por pasar la mantenía en pie, empujándola hacia adelante, aunque cada paso era una carga. Al llegar a la sala de Andrés, la visión fue desgarradora. Su pequeño cuerpo yacía inertemente en la cama, y su respiración era apenas un susurro. Doña Ana se sentó a su lado, acariciándole la frente, y sus ojos se nublaron de lágrimas. Sin embargo, en medio de su dolor, un pensamiento claro surgió en su mente: Dios no me ha abandonado. Murmurando la promesa de Juan 3 y 16, sus labios se movían mientras su espíritu parecía elevarse como una paloma en vuelo.
la tarde avanzaba y, al borde de la desesperación, decidió llamar a sus hijos mayores. Al llegar, la atmósfera se volvió tensa. Ellos traían consigo una carga de escepticismo. «Mamá, ¿vale la pena seguir esperando?», preguntó su hija Clara con un rostro que daba la impresión de haber perdido la batalla. Doña Ana, con el corazón encogido, les habló sobre la fe, sobre cómo los milagros a veces toman tiempo para manifestarse. Cuando la noche parece más oscura, es cuando el sol está a punto de salir, les dijo. Sus palabras resonaron en la habitación, pero la duda aún brillaba en los ojos de sus hijos. De repente un rayo de luz entró por la ventana, iluminando el rostro de Andrés. Doña Ana, sintiendo un impulso, tomó la mano de su hijo. «Andrés, tú estás rodeado de amor. Todos estamos aquí por ti. No te sueltes, hijo». En ese momento, la atmósfera cambió. Se sintió una calma profunda. Al caer la noche, la comunidad volvió a congregarse en la iglesia. Era una noche especial, con velas encendidas y corazones dispuestos a clamar. Doña Ana, junto a su familia, se unió a las filas de fieles. Cada canto, cada palabra, era como un torrente de vida que estallaba hacia el cielo. Las voces se entrelazaban en un tejido de esperanza divina. Fue entonces cuando el anciano pastor, tocando su corazón como si conociera cada herida, comenzó a hablar. «El Señor está presente en nuestra petición. Él escucha cada lágrima, cada susurro que traemos esta noche». Doña Ana sintió que una corriente de energía espiritual envolvía su ser. Las palabras del pastor la animaban, y al cerrar los ojos, vio una imagen de Andrés sonriendo. La visión era tan vívida, tan real, que una ola de paz la inundó. Era un recordatorio de que cuando hay fe, incluso la situación más sombría puede transformarse. En aquel instante de revelación, entendió que el milagro no solo era la curación física de su hijo, sino la unión de su familia y la comunidad en un esfuerzo de amor y fe. Esa conexión, ese poder conjunto, era la manifestación de Dios en acción. Al final de la vigilia, mientras la congregación se despedía, una sensación de expectación llenó el aire. Todos sentían que algo grande estaba por suceder. Doña Ana miró al cielo estrellado y sintió que el amor de Dios la abrazaba como un manto. ¿Sería esa unidad suficiente para despertar el milagro que su corazón anhelaba? Una pregunta flotaba en el aire mientras retornaban a casa, con el puñado de esperanza palpitando al unísono en cada uno de ellos. La historia continuaría, y con ella, los anhelos de un corazón que clama al cielo. ¿Cuál sería la respuesta de Dios frente a su fe inquebrantable? La mañana siguiente comenzó con un aroma a café recién hecho que llenaba la casa, mezclándose con la incienso que aún resonaba en el aire después de la vigilia. Doña Ana despertó con la voz de su hija Clara llamada desde la cocina. «Mamá, el café está listo». Su corazón latía un poco más ligero, aunque el peso de la situación seguía presente como una sombra. Se sentó en la mesa, donde su familia ya estaba reunida, con rostros marcados por la noche anterior, pero aún había luz en sus ojos. «Hoy es un nuevo día», dijo doña Ana con una sonrisa. «Hoy es el día en que Dios puede obrar». La fe que la guiaba era palpable como un fuego que ardía dentro de ella. Sus hijos se miraron entre sí, preguntándose si la chispa de esperanza que su madre irradiaba podría, de alguna manera, encender sus corazones tambaleantes. Durante el desayuno, conversaron sobre la vigilia, y la atmósfera se cargó de recuerdos. ¿Recuerdan cómo alguien empezó a cantar esa canción y todos nos unimos?, recordó Clara, su voz ahora más animada. Sentí que el cielo se abría. El hermano de Clara, Javier, asintió asegurando que incluso le había parecido escuchar ángeles. El tiempo pasaba y la hora de visitar a Andrés se acercaba de nuevo. Doña Ana sintió que su corazón latía más rápido, pero también había un nuevo destello de confianza. «Hoy voy a llevarle algo especial», dijo al levantarse de la mesa, sintiendo que su espíritu le guiaba. Recorrió la casa, buscando una pequeña caja donde guardaba las cartas que había escrito a Dios a lo largo de los años. Seleccionó una que había escrito justo después de que Andrés naciera, llena de promesas y agradecimientos. «Esta carta es para ti, hijo. Te la voy a leer cuando llegue», susurró con lágrimas asomando a sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de esperanza. Al llegar al hospital, se sintió caminar por un pasillo que se sentía más luminoso que el día anterior. Cada paso era firme, cargado de un propósito renovador. Al abrir la puerta de la habitación de Andrés, sintió que se detenía el tiempo.
El pequeño todavía yacía allí, pero cada vez más creía que en su interior se movía algo diferente. Hola, mi amor, le dijo tomando su mano mientras la suavidad de su piel le llenaba de amor. Hoy te traigo algo. A su lado su hija Clara se inclinó y con su voz suave, empezó a cantar la canción que había resonado en la iglesia. La melodía llenó el cuarto, envolviendo a Andrés con el poder de cada nota. Doña Ana abrió la carta y comenzó a leer con voz temblorosa. Las palabras eran viejas, pero las sentía frescas como si las hubiera escrito esa mañana. Entre cada frase podía sentir el amor de Dios fluyendo a través de ella. Dios te dio vida, Andrés, y esa vida es un milagro. Mientras leía, sintió que cada palabra se tejía a la vida de su hijo. De repente, un ligero movimiento en la mano de Andrés la hizo parar. Doña Ana sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿Andrés?», murmuró apretando un poco más su mano. Todos quedaron en silencio unidos en ese instante. Las lágrimas de Doña Ana comenzaron a correr, pero no eran lágrimas de temor, sino de asombro ante la presencia de Dios que parecía envolver la habitación. Clara y Javier miraron expectantes, como si el aire se cargara de electricidad. ¿Sería este el comienzo de un milagro? Así, con el corazón lleno de expectación, escucharon un suave susurro proveniente de la boca de Andrés. «Mamá». Era su voz, apenas audible pero suficiente para cambiar todo. Doña Ana cerró los ojos, dejando que la paz la inundara. Hoy algo grande puede pasar, pensó mientras la energía espiritual vibraba en el aire. ¿Era esta la respuesta esperada a sus oraciones? La expectativa crecía como un fuego a punto de estallar. En un abrir y cerrar de ojos, un milagro estaba a punto de hacerse realidad, y con cada latido, la fe de Doña Ana se afirmaba más fuerte. Pero, ¿sería suficiente? ¿Iba a surgir la luz en medio de la oscuridad? La habitación estaba en un silencio reverente, casi como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Doña Ana sintió que el tiempo se detenía. El susurro de Andrés resonaba en su alma. Mamá, esa palabra, tan simple y tan llena de amor, encendió una chispa de esperanza en su corazón. Se quedó mirando la pequeña cara de su hijo, deseando poder hacer desaparecer todas las sombras que lo rodeaban. «Sí, hijo. Estoy aquí», le respondió, su voz temblorosa pero firme. Clara y Javier se acercaron un poco más, totalmente cautivados por ese milagroso momento que parecía sacado de un sueño. Era como si una luz nueva iluminara no solo la habitación, sino también sus corazones. Andrés, con sus ojos medio cerrados, exigió más que unos cuantos intentos de palabra. «¿Qué pasó?». Su voz era un suave eco, pero cada sílaba se sentía como un grito de vida. Doña Ana no pudo contener las lágrimas. Eran lágrimas de gratitud, de presentación, de súplica, de una profunda conexión con lo divino. La atmósfera se tornó aún más sagrada cuando Clara comenzó a cantar nuevamente, esta vez con más fuerza. «Te alabaré, Señor, porque eres bueno». El eco de su voz pareció abrir los cielos. Y en ese instante Doña Ana sintió que el milagro era más real que nunca. La energía en la habitación era palpable, y todo parecía vibrar en sintonía con la música celestial. «Hoy es un día de milagros, hijo», dijo Doña Ana, sin poder ocultar su emoción. «Dios está contigo. Nunca lo olvides». Las palabras escaparon de su boca como un rayo de luz atravesando las nubes grises. Andrés sonrió débilmente. Con cada sonrisa, Doña Ana sentía que su aliento se llenaba de vida. Era un testimonio tangible de que la luz siempre encuentra su camino, aun cuando las circunstancias parecen oscuras. Reflexionó sobre la larga espera, los días de dolor y las noches de incertidumbre. «Dios no nos ha dejado, Andrés. Él tiene un plan para ti», añadió, sintiendo que su fe se fortalecía con cada momento. Javier, que había estado en silencio, finalmente habló. «¿Podemos orar, mamá? Creo que decirle a Dios gracias ahora es lo que necesita este momento». Su voz era firme, y la pureza de su intención resonaba en su interior. «Por supuesto, hijo», respondió Doña Ana, sintiendo que la oración era el hilo que podía tejer lo divino en lo terrenal. Unió sus manos, y Clara y Javier hicieron lo mismo. Se arrodillaron alrededor de Andrés, creando un círculo de fe y amor. La habitación respiraba tranquilidad. «Señor, en este momento te pedimos que llenes a Andrés de tu amor y fuerza. Que cada célula de su ser sienta tu abrazo.
Gracias porque sabemos que eres el Dios de los imposibles. Las palabras fluyeron de los labios de doña Ana como un río de fe, fluyendo y rebosando el ambiente. Mientras oraban sintieron la presencia de Dios invadir el espacio, palpable y viva, sus corazones laten al unísono, y a través de sus esperanzas entrelazadas, parecían tocar algo eterno. En ese instante Andrés abrió más sus ojos, con un brillo que no habían visto antes. A medida que sus miradas se cruzaban, doña Ana experimentó una conexión especial, un punto donde la humanidad se encuentra con lo divino. Mientras la oración tocaba la culminación, un fuerte estallido de luz pareció emanarse del interior de Andrés. Las dudas, el sufrimiento y las noches de angustia danzaban en la distancia, mientras todos ellos absorbían aquel momento milagroso. ¿Pero qué rumbo tomaría todo esto? ¿Era esta la primera luz en un mar de oscuridad? Doña Ana sintió que un nuevo capítulo comenzaba, uno que estaba lleno de promesas y nuevas preguntas. ¿Qué pasará ahora?, pensó mientras su corazón latía con fuerza. En esa incertidumbre la esperanza se alzaba más fuerte que nunca. La intervención divina estaba cerca, y el misterio de lo que Dios podía hacer se palpitaba en el aire. Cuando despertó el día siguiente, la pregunta que resonaba en su mente era clara: ¿estaremos listos para recibir el milagro justo cuando llegue? A medida que los rayos del sol filtraban por la ventana, la respuesta a esa pregunta parecía estar a un paso, casi tangible. La luz del nuevo día se colaba por las cortinas, y doña Ana se despertó con el corazón agitado. El cielo se pintaba de colores cálidos, como una promesa de lo que estaba por venir. La habitación aún retumbaba con las palabras de la noche anterior, y la visión de su hijo sonriendo estaba grabada en su mente. Se levantó con una determinación renovada. Era momento de hacer algo. Hoy haré una oración especial, se dijo a sí misma. Con cada paso hacia la cocina, su espíritu se elevaba. Se sentó en la mesa, tomó una hoja de papel y comenzó a escribir. Señor, deseo que este día esté lleno de tu luz. Clara y Javier pronto se unieron a ella, aún con el alivio y la alegría de haber vivido una noche de fe. ¿Qué planeas hacer hoy, mamá?, preguntó Clara, con una chispa en sus ojos. Hoy vamos a celebrar a Dios y a Andrés, contestó doña Ana. Esta es la oportunidad de compartir nuestra fe y dar gracias por los milagros que están sucediendo. Al escucharlo, Javier se animó. ¿Podemos ir donde los vecinos? Ellos han rezado por Andrés también. La idea le pareció excelente a doña Ana. Era tiempo de esparcir la luz que Dios había depositado en sus corazones. Poco después, la familia salió, llevando consigo pastelitos que doña Ana había preparado, como símbolo de gratitud. La comunidad había estado en oración junto a ellos y era hora de que sintieran la esperanza que había renacido de sus corazones. Pasaron de casa en casa, tocando puertas, envolviendo a sus vecinos en un abrazo de esperanza. En cada hogar, la historia del milagro de Andrés iluminaba las conversaciones. Dios es bueno, repetían, mientras las sonrisas y los abrazos se multiplicaban. Doña Ana sintió que el amor de Dios fluía a través de sus palabras, y los corazones que antes habían estado cargados, comenzaban a despejarse. Después de charlar, orar y compartir, se sentaron al final de la calle, disfrutando del sol que brillaba con más intensidad. Clara preguntó: «Mamá, ¿crees que Andrés estará completamente bien?». En ese momento doña Ana miró hacia el horizonte, donde el cielo se fundía con la tierra, y vio más que nubes, vio promesas. «Lo creo, Clara. Cada momento que pasamos en oración y cada acto de fe nos acerca al milagro». Lo que decía no era solamente una expresión de esperanza, era una convicción profunda que brotaba de su interior. La tarde avanzaba y doña Ana sintió que algo especial comenzaba a incubarse. Así como la luz del día se transformaba en el suave brillo del atardecer, sintió que Dios estaba cocinando algo en sus corazones. El milagro no solo es para Andrés, sino para todos nosotros. Así todos podemos ver lo que Dios puede hacer en nuestra vida, murmuró. Al final del día, regresaron a casa exultantes, llenos de fe, pero también de inquietud. Habían compartido el amor de Dios, pero la pregunta seguía latente en el aire: ¿estará Andrés listo para recibir lo que viene? Cuando llegaron a la habitación, Andrés los esperaba con una expresión que mezclaba curiosidad y alegría. Era el momento perfecto para darle la buena noticia de cómo habían compartido esa alegría con la comunidad. Pero justo cuando doña Ana estaba a punto de hablar, una sombra pasó por la mirada de Andrés. «¿Qué ocurre?», preguntó ella, sintiendo un leve estremecimiento. Andrés respiró hondo y con voz temblorosa dijo: «Tuve un sueño».
En el sueño vi una luz y escuché voces que me llamaban. El corazón de doña Ana se detuvo por un instante, el eco del misterio divino los rodeaba de nuevo. ¿Qué quería decir aquel sueño? ¿Era un nuevo mensaje de esperanza o una prueba de lo que estaba por suceder? La atmósfera en la habitación se volvía espesa con expectativa, sabiendo que estaban tan al borde de un nuevo milagro. Andrés se quedó en silencio, la mirada perdida en algún lugar entre lo terrenal y lo celestial. Doña Ana sintió como su estómago se encogía. «Dios mío, ¿qué significa esto?», pensó mientras su corazón latía con fuerza, atravesado entre la preocupación y la esperanza. Las palabras de su hijo resonaban en su mente como un llamado divino, un eco de algo que estaba más allá de su entendimiento. «¿Qué tipo de luz, Andrés?», preguntó su voz temblando ligeramente. Era acogedora, como si me invitara a un lugar hermoso. Y las voces eran suaves, llenas de paz. «Me decían que todo estaría bien», respondió Andrés, entrecerrando los ojos en un intento de recordar más. Doña Ana sintió como su pecho se expandía con un alivio renovado. «Eso suena como la promesa de Dios», murmuró, mientras una sonrisa empezaba a asomarse en su rostro. «Quizás sea una señal de que el milagro que hemos estado esperando está a la vista». Clara, que había estado escuchando en silencio, se acercó a su hermano. «Es como cuando oramos en la iglesia», dijo, su voz llena de inocencia. «Dios siempre nos escucha». «¿Y si la luz es de nuestros ángeles cuidadores?». Andrés sonrió ligeramente, la conversación entre los hermanos le daba calor. «Sí, Clara», quizás el ambiente en la habitación se impregnó de un aire de esperanza, como si la misma presencia divina estuviera haciendo su entrada. Doña Ana, sintiendo la urgencia del momento, tomó las manos de sus hijos. Con un tono firme y lleno de fe, comenzó a orar. «Señor, te doy gracias por esta luz, por estas voces que traen consuelo a nuestros corazones. Te pedimos que prepares el camino para el milagro que sabemos que estás haciendo en nuestras vidas. Te rogamos que nos guíes y nos protejas en cada paso que damos». Mientras oraba, el hogar se llenaba de una energía vibrante. Para doña Ana, la palabra era un ladrillo en la construcción de la fe que deseaba fortalecer en su familia. Y las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos, no eran de tristeza, sino de una profunda gratitud y reconocimiento de lo que Dios estaba haciendo. Javier, que había estado escuchando en profunda contemplación, se unió a la oración. «Dios, gracias por nuestra familia y por guardar a Andrés. Llénalo de tu luz, por favor. Que lo que has prometido se haga realidad». La habitación se sumió en un silencio reverente después de que la oración terminó. Una calma profunda los envolvía, como si el cielo mismo estuviera escuchando. En la profundidad de su ser, doña Ana sabía que había algo más en juego. Su corazón le decía que el sueño de Andrés era un puente hacia algo extraordinario. Al abrir los ojos, Andrés miró a su madre, y había en su mirada un destello de determinación que nunca antes había visto. «Mamá, veo que el sueño significa que no tengo que temer». «Hay algo que tengo que hacer», dijo con firmeza. Doña Ana sintió que un escalofrío recorría su espalda. «¿Qué quieres decir?». «Creo que debo ayudar a otros a encontrar esa luz», contestó Andrés con voz clara. «No solo para mí, sino para todos los que necesitan esperanza». El brillo en los ojos de Andrés era contagioso. En ese instante su pequeño hogar se transformó en un lugar de misión, a la vez atemorizante y maravilloso. Una voz suave se hizo eco en el fondo de la mente de doña Ana. «¿Te das cuenta de lo que Dios quiere hacer a través de ustedes?». Las palabras parecían hacer eco entre las paredes. Su familia estaba dando un paso hacia un llamado más grande, una misión que podría cambiar las vidas de muchos, y sin embargo, una pregunta comenzó a crecer en el aire, pesada con la expectativa de lo que vendría. ¿Estarán listos para lo que sea que Dios tenga planeado? Con una sensación de expectativa, todos miraron hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a descender. ¿Sería ese el inicio de un nuevo viaje, uno que les revelara el verdadero propósito detrás del sueño de Andrés? La curiosidad y el misterio se apoderaron de la atmósfera, mientras el día se desvanecía, llevando consigo el susurro de nuevas promesas. El día siguiente llegó con una luz diferente, como si todo en el universo hubiera cobrado sentido. La casa de doña Ana se llenaba de una energía vibrante, un palpitar que resonaba en sus corazones. Andrés se despertó con una claridad inusual, los ecos de su sueño todavía danzando en su mente. Se sentía diferente, como si cada célula de su ser estuviera colmada de una promesa divina.
Hoy es el día, pensó mientras se vestía. Se miró en el espejo y vio no solo a un adolescente, sino a un joven con un propósito. A su alrededor, el día empezó a despertar, los trinos de los pájaros se mezclaban con el aroma del café que doña Ana preparaba en la cocina. Cada sonido parecía un recordatorio de que hay vida, renovación y esperanza, y eso lo llenó de gozo. Clara entró en su habitación con un brillo en sus ojos inocentes. «Andrés, ¿quieres que hagamos algo especial hoy?», preguntó con entusiasmo. «Sí, Clara, quiero que vayamos a ayudar a otros. Quizás a las personas en el parque que necesitan compañía o a los que están pasando por momentos difíciles», respondió Andrés, sintiendo una divina urgencia en su corazón. Cuando se unieron a su madre en la cocina, Andrés compartió su deseo. Doña Ana, sorprendida y orgullosa, aplaudió la iniciativa. «Es una bella forma de vivir ese sueño, hijo. Cada pequeño gesto cuenta. Recuerda, lo que hacemos en el amor de Dios puede transformar corazones». La familia se preparó para salir, cada uno con una bolsa repleta de alimentos, sonrisas y algo de esperanza. Al llegar al parque quedaron impresionados por la cantidad de personas que allí estaban. Algunos estaban sentados en bancos, otros caminando y muchos lucían perdidos en sus pensamientos, como si no encontraran la luz del día. Andrés se acercó a un grupo de personas mayores que se encontraban compartiendo historias. Dio un paso más allá y tomando el aliento, dio un saludo cálido. «Hola, soy Andrés. ¿Podemos compartir un momento con ustedes?». Las miradas se levantaron y en sus rostros se dibujó la curiosidad. Doña Ana y Clara los siguieron, y poco a poco, las conversaciones comenzaron a fluir. Compartieron anécdotas sobre la vida, sobre las luchas y las bendiciones. Lo que había comenzado como un encuentro sencillo se transformó en un espacio donde la luz de Dios podía brillar. Risitas se fusionaron con palabras de aliento, creando un ambiente de comunidad y amor. De repente, una mujer que escuchaba en silencio se unió a la conversación. «A veces siento que estoy sola en esto», confesó con una voz quebrada. «Es como si la luz se hubiera apagado en mi vida». Andrés sintió en su corazón la necesidad de actuar. Dios nunca nos abandona. Él está aquí con nosotros en cada encuentro y en cada oración. «Ustedes no están solos», dijo con la sinceridad que provenía de su reciente experiencia. La mujer lo miró, sus ojos llenos de gratitud. «Gracias. Necesitaba escuchar eso». Mientras el sol se posicionaba en su punto más alto, todos se unieron en una oración. Era un momento de conexión, donde la fe se unía en un abrazo de esperanza. Doña Ana, con lágrimas en los ojos, sintió que estaba viendo un milagro formarse ante ella, una creación que solo podía ser obra de Dios. Sin embargo, mientras se despedían y la tarde comenzaba a concluir, una sensación de inquietud surgió entre ellos. La misión apenas comenzaba y había una pregunta flotando en el aire: ¿qué otras puertas abrirá este nuevo camino? La inquietud creció y con ella, el deseo de saber más sobre lo que Dios estaba preparando. ¿Qué milagros se desatarían cuando decidieran arremangarse y seguir adelante? ¿Listos estarían para lo que vendría? La familia, unida por el amor y la fe, se sintió inspirada a seguir explorando el propósito que Dios les había revelado. Andrés respiraba profundamente mientras el eco de su oración aún resonaba en su corazón. La experiencia en el parque había sido la chispa que encendía un fuego nuevo dentro de él. No se trataba solo de ayudar, sino de vivir cada día en la expectativa de un milagro. La tarde se desvanecía, pero su espíritu estaba más vivo que nunca. Caminando junto a Clara y doña Ana, Andrés comenzó a vislumbrar lo que significaba realmente ser un instrumento en las manos de Dios. «Mamá», comenzó diciendo, «¿y si hacemos esto un hábito? Acoger a más personas, organizar comidas, oraciones». La emoción de su voz era contagiosa. Doña Ana miró a sus hijos, sus ojos brillando de orgullo. «Tienes razón, Andrés. No solo es un acto de generosidad, sino una manera de expandir la luz que Dios ha puesto en nuestros corazones». Clara, con su curiosidad innata, preguntó: «¿Cómo sabemos quiénes necesitan más ayuda?». «Eso es lo bello», respondió Andrés. «Dios coloca personas en nuestro camino. Todo lo que tenemos que hacer es estar atentos, escuchar sus historias y dejar que nuestra fe guíe nuestros pasos». Mientras regresaban a casa, sus corazones rebosaban de ideas y promesas. Resolvieron que a la semana siguiente organizarían una comida comunitaria y harían anuncios en el vecindario. La emoción crecía como un río desbordando en primavera.
Sin embargo, había un susurro en el aire que ninguno de ellos podía ignorar. Al llegar a casa, se encontraron con el periódico de la semana. Un artículo en la primera página atraía su atención. Los problemas que enfrentaban muchos en su comunidad no eran solo de soledad, sino también de necesidad extrema. Familias que luchaban por poner comida en la mesa, personas sin hogar, y corazones rotos por la desolación. Andrés, sintiendo una presión en su corazón, dijo: «Esto es más grande de lo que pensamos. No podemos quedarnos solo en el parque. Necesitamos ir más allá, abrazar a todos aquellos que sufren». Pero una voz dentro de él, una voz suave y firme, le hizo cuestionarse: «¿Cómo, Andrés? Eres solo un adolescente. ¿Qué puedes hacer tú ante la gran necesidad del mundo?». La incertidumbre lo envolvió como un manto pesado. Sin embargo, un versículo que había aprendido en la iglesia resonó en su interior: «Nada es imposible para Dios». «Sí, tal vez soy solo un chico, pero eso no significa que no pueda ser parte del plan de Dios», se dijo a sí mismo, sintiendo como la llama de su fe volvía a encenderse. Esa noche, antes de dormir, Andrés se arrodilló a orar. Mientras las palabras salían de sus labios, una paz indescriptible llenó su habitación. Era como si cada palabra entrara en la corriente del amor divino que lo rodeaba. «Señor, ayúdame a ver más allá de las limitaciones. Déjame ser el canal de tu amor, el mensaje de tu esperanza. Que cada acción que tome sea un reflejo de tu luz». Su oración salió con un eco de súplica y fuerza, resonando en los rincones de su alma. Con cada nuevo día, la familia se preparaba con entusiasmo, dispuestos a seguir adelante, sin importar cuán pequeños se sintieran. Sentían que al dar un paso hacia la acción, estaban saliendo no solo del calor de su hogar, sino adentrándose en el abrazo de un nuevo propósito. Pero en el fondo de su ser, Andrés no podía evitar la pregunta que lo mantenía despierto por la noche: ¿estará Dios realmente conmigo en esto? ¿Seré capaz de ser el cambio que quiero ver? Mientras se encontraba en las primeras luces del alba, una sensación de incertidumbre y expectativa lo llenó, y la verdad empezaba a revelarse. El verdadero milagro, quizás, no era solo lo que harían, sino lo que Dios haría a través de ellos. Pero, ¿qué desafíos enfrentarían en el camino? ¿Qué descubrimientos les aguardaban en su misión de amor y luz? La aventura apenas estaba comenzando. Andrés despertó esa mañana con el sol asomándose por la ventana, lanzando destellos dorados que iluminaban su habitación. Se sentía diferente, como si cada rayo de luz llevara consigo la promesa de un nuevo comienzo. Con el corazón latiendo con fuerza, recordó la misión que había emprendido con su familia. La emoción y la responsabilidad danzaban en su interior. «Hoy es el día», pensó mientras se preparaba. El aroma del café recién hecho se mezclaba con la fragancia de la panadería del barrio, un recordatorio de que su comunidad necesitaba más que solo alimentos, necesitaba amor y conexión. Clara, siempre con su espíritu inquieto, entró corriendo a la cocina. «Andrés, ¿crees que vendrán muchas personas a la comida?», preguntó con voz ansiosa. «Estoy seguro de que sí», respondió Andrés sonriendo, «pero más que la cantidad, lo importante es que cada uno se sienta bienvenido y amado». Doña Ana, observando a sus hijos, sintió una mezcla de orgullo y ansiedad. «Recuerden, mis amores, que cada gesto, por pequeño que sea, puede ser un milagro para alguien más». Sus palabras resonaron en el corazón de Andrés como un eco celestial. Mientras organizaban la comida en la plaza del vecindario, Andrés sentía mariposas en el estómago, la ansiedad y la emoción entrelazándose. Miró a su alrededor y vio a las familias que empezaban a llegar. Algunos eran vecinos conocidos, otros, rostros nuevos que nunca había visto. «Bienvenidos», exclamó con una voz que, aunque un poco temblorosa, transmitía calidez. Llenos de entusiasmo, Clara y doña Ana comenzaron a servir la comida, risas y conversaciones fluyendo como un río. Las mesas estaban adornadas con flores frescas, y la música alegre llenaba el aire, creando una atmósfera de celebración y comunidad. A medida que conversaba con las personas, Andrés notó un grupo de jóvenes sentados un poco apartados. Se acercó a ellos, recordando lo que había aprendido: escuchar. «Hola, soy Andrés. ¿Se han unido a nosotros? Hay bastante comida y es un buen momento para compartir». Uno de los jóvenes, con la mirada triste, miró a Andrés. «Gracias, pero no estamos aquí por la comida. Venimos de un refugio. No tenemos mucho que celebrar». La franqueza de su voz hacía eco del dolor y la lucha. Andrés sintió que su corazón se apretaba. «Cada paso que damos hacia el amor cuenta.
pueden ser parte de esto de nosotros. Aceptad nuestra invitación, dijo extendiendo su mano. A veces un simple gesto de invitación puede abrir puertas a experiencias transformadoras. Las horas pasaron y la conversación fluyó, historias de vidas entrelazadas revelaban los retos y las alegrías compartidas. Cada risa y cada lágrima que se derramaba era un hilo que tejía un tapiz de unidad. La atmósfera se transformaba, la desesperanza se desvanecía, dejando espacio para la esperanza. Justo cuando la tarde comenzaba a oscurecer, un hombre apareció del otro lado de la plaza. Su expresión era de asombro, como si no supiera si realmente estaba en el lugar correcto. ¿Qué ocurre aquí?, preguntó su voz resonando con curiosidad. Bienvenido. Estamos teniendo una comida comunitaria. Todos son bienvenidos, respondió Clara, extendiendo los brazos. El hombre se acercó y pronto se convertía en parte del bullicio de esa familia en crecimiento. Mientras caía la noche, el ambiente se llenaba de gratitud. Andrés sentía un fuego ardiente en su corazón, la certeza de que todo lo que hacían era parte de un plan más grande. Dios nos trajo aquí, pensó mientras observaba a su familia y a sus nuevos amigos, unidos en este mágico momento. Pero entonces un nuevo pensamiento le cruzó la mente, inesperado y poderoso. ¿Qué sucederá cuando todos esos lazos se enfrenten a los desafíos del día a día? ¿Cómo mantenemos esa luz encendida? La noche tenía más sorpresas reservadas. ¿Sería esta la noche en que un milagro se manifestaría? ¿Estaba preparado para recibir lo que Dios tenía planeado para ellos? La historia apenas comenzaba a tomar un giro inesperado. El sol comenzaba a asomarse nuevamente, bañando el hogar de doña Ana en una luz dorada que parecía prometer un nuevo despertar. Después de varias semanas de oración y acción, la fe de la familia había crecido como nunca antes. Cada sonrisa compartida durante la comida comunitaria continuaba resonando en sus corazones, elevando su espíritu hacia lo divino. Andrés, aún lleno de la alegría del día anterior, sabía que algo grande se estaba gestando. Mientras se preparaban para una nueva jornada, doña Ana reunió a sus hijos. Hoy será diferente, dijo con determinación. Vamos a visitar al refugio donde está la familia que conocimos. También es hora de ver cómo podemos ayudar más allá de la comida, quizás ofreciendo apoyo emocional o incluso creando un pequeño grupo de oración. Andrés sintió un escalofrío de emoción recorrerlo. Clara, con su brillante espíritu, se sumó. Podríamos llevarles ropa o juguetes. Hay tanto que podemos hacer. La idea de expandir su misión los hacía sentirse emocionados y, sobre todo, útiles. Cada acción, por pequeña que fuera, podía ser un reflejo del amor de Dios. Al llegar al refugio, el ambiente era cálido, y la comunidad resonaba con risas de niños y el murmullo de conversaciones. La familia fue recibida con brazos abiertos, y pronto se encontraron compartiendo experiencias, tejiendo historias de vida en un mismo tapiz. La conexión creció despacio pero firme, y comprobaban que la luz que llevaban dentro no solo iluminaba sus corazones, sino que también encendía la esperanza en otros. Con el pasar de los días, comenzaron a crear talleres y espacios de oración en el refugio. Las noches de adoración se convirtieron en una tradición, donde todos se congregaban. Doña Ana a menudo recordaba el versículo de Juan 3:16 y cómo el amor de Dios jamás fallaba. Sin importar cuán oscura se volviera la noche, la luz divina siempre hallaba un camino. Sin embargo, un día, una sombra inesperada se apareció en sus corazones. Alguien alertó sobre el deterioro de las condiciones en el refugio. Andrés, Clara y doña Ana se reunieron con el grupo de oración. No podemos permitir que esto suceda, exclamó Andrés con pasión. El amor de Dios es más fuerte que cualquier adversidad. Necesitamos unirnos más que nunca. Motivaron a la comunidad a unirse en un esfuerzo colectivo. Simultáneamente decidieron realizar una campaña de donaciones, creando conciencia sobre la realidad del refugio. Las voces unidas resonaron como ecos de esperanza y cada pequeño aporte se sentía como un paso hacia un futuro brillante. El día de la campaña llegó. La comunidad se unió en la plaza central, y la energía era palpable. Cientos de personas se congregaron, llevando alimentos, ropa y más. Doña Ana no podía contener las lágrimas. Esto es el amor de Dios en acción, murmuró mientras abrazaba a sus hijos. Esto es lo que se siente un verdadero milagro. Andrés se acercó al micrófono, su voz resonando con claridad. Cada uno de nosotros puede ser un faro en la vida de alguien. Con pequeños actos de amor podemos iluminar la oscuridad que muchos viven.
Las palabras calaron hondo, despertando aún más la fe en el corazón de su comunidad. A medida que caía la noche y las luces chisporroteaban en la plaza, comenzaron a orar. Doña Ana levantó su voz: Señor, agradecemos por la unión, por la luz compartida y por cada corazón que hoy se ha acercado a ti. Que nuestro amor sea siempre una manifestación de tu gloria. Al abrir los ojos, la atmósfera vibraba, llena de paz y gratitud. Una joven del refugio se acercó a Andrés y Clara con lágrimas en los ojos. No sé cómo agradecerles, ustedes han cambiado nuestras vidas, dijo. En ese instante Andrés comprendió el sentido de su misión. No solo eran un faro de luz, sino instrumentos de amor. Esa noche, mientras regresaban a casa, se miraron entre sonrisas. Doña Ana sabía que el viaje de su familia no había hecho más que comenzar. La pregunta seguía en el aire: ¿hasta dónde los llevaría Dios ahora? Pero ya no había temor, solo había fe. Sabían que podían enfrentar cualquier desafío porque estaban unidos en amor y en la promesa divina. Andrés, con un corazón colmado, miró al cielo estrellado y susurró: Gracias, Dios. Gracias por cada milagro que has hecho y los que están por venir. La historia de fe y amor continuaría, tejiendo un nuevo propósito en cada paso. La luz no solo iluminaba su hogar, sino todas aquellas vidas que habían tocado. Y así el viaje de Doña Ana y su familia se convertía en un testimonio vivo del amor de Dios, recordando a todos que cuando uno camina en fe, los milagros siempre están a la vista. Ahora es tu momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen estos mensajes de esperanza. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final, y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. El amor de Dios se comparte y se multiplica.